Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo. Como siempre, me da muchísima alegría verlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, en todas partes, y con mucha razón. Hoy, vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar un bombazo, un megadrama que ha sacudido los cimientos, no solo del mundo del espectáculo turco, sino de la farándula internacional. Una revelación, una cascada de información que ha dejado a muchos con la boca abierta, boquiabiertos, impactados. Hoy, nos adentramos en las profundidades del silencio roto por Kerem Bürsin y las palabras, aunque calladas, pero aún más poderosas, de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de Kerem rompe el silencio, Hande callada, desentrañando el drama imperdible y todas sus implicaciones, ***. Prepárense, porque lo que les voy a contar es intenso, cargado de matices, de especulaciones, de confirmaciones, de análisis exhaustivos y, sobre todo, de muchísima información que les dejará pensando, debatiendo y, probablemente, compartiendo este vídeo con todos sus amigos. Antes de empezar, quiero pedirles algo que ya saben, pero que nunca está de más recordarlo. Si son nuevos en el canal, por favor, no duden en suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy investigando, siempre estoy al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos, los escándalos más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y ustedes, mis fieles seguidores, ya lo saben, un like es siempre bienvenido, un comentario es un tesoro. Es la forma en que construimos esta comunidad. Bien, ahora sí, vamos al grano, vamos a lo importante, vamos a desmenuzar este culebrón. El romance, o lo que parecía ser un romance de ensueño, de cuento de hadas, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja estrella de la exitosísima serie ***Lofisinder** o ***Senkal Kab** en turco, fue, para muchos, la materialización de un sueño. Dos estrellas jóvenes, guapísimas, con una química innegable, explosiva, en pantalla, que se enamoran en la vida real. La fantasía hecha realidad. ¿Qué podría salir mal? Pues, como suele suceder, como ocurre con demasiada frecuencia en este mundo de luces y sombras, las apariencias engañan, y las realidades pueden ser mucho más complejas, mucho más intrincadas. Después de meses de rumores, de especulaciones incesantes, de un fervor mediático inagotable, alimentado por los fans y por la prensa, la relación, ese cuento de hadas, ese sueño, llegó a su fin. La noticia del rompimiento, como era de esperarse, fue recibida con sorpresa, con incredulidad y, sobre todo, con mucha tristeza por parte de los fans, que ya soñaban con verlos juntos para siempre. Ya imaginaban bodas, hijos, una vida de ensueño. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón, las verdaderas razones, detrás de esta ruptura que dejó a todos con el corazón roto? Durante mucho tiempo, el silencio fue la respuesta predominante, la respuesta oficial. Kerem y Hande, cada uno por su lado, se mantuvieron herméticos, cerrados, inexpugnables. Evitaban preguntas, huían de los cuestionamientos, no hacían declaraciones directas, explícitas y definitivas. Se limitaban a seguir con sus vidas profesionales, a enfocarse en sus proyectos, en sus trabajos, esquivando los flashes, los micrófonos y las miradas inquisitivas. En este contexto, en esta atmósfera cargada de misterio, de intriga, cualquier declaración, por mínima que fuera, cualquier gesto, por sutil que fuese, cualquier foto, por insignificante que pareciera, se convertía en noticia bomba, en la comidilla del día, en el tema de conversación principal. La prensa turca, ávida de información, siempre al acecho, no dudaba en especular, en inventar, en reinterpretar cualquier movimiento, cualquier publicación, cualquier silencio de los actores.
Se hablaban de terceras personas, de supuestos romances secretos, de supuestas infidelidades, de incompatibilidades de carácter, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. La especulación se desató, el rumor se propagó como un virus, y la verdad, la verdadera razón, permanecía oculta, velada. Pero, ¿qué era verdad y qué era ficción? ¿Dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la fantasía, el sensacionalismo? La clave, como suele suceder en estos casos, como ocurre en los grandes misterios, estuvo en las redes sociales, en las sutilezas de la comunicación, en los silencios elocuentes. Kerem, con el tiempo, con la distancia que impone el tiempo, empezó a dar algunas pistas, a soltar indirectas, a romper ese silencio que tanto había intrigado, que tanto había frustrado a sus seguidores. No fueron declaraciones directas, no fueron entrevistas explosivas, cargadas de detalles escabrosos, pero sí fueron gestos, fueron publicaciones, fueron *likes*, fueron interacciones sutiles, y, sobre todo, fue la forma en que Kerem se expresaba en sus entrevistas posteriores a la ruptura. Y aquí viene lo interesante, aquí es donde empezamos a desentrañar el meollo del asunto. Kerem, sin mencionar directamente a Hande, sin nombrarla, sin pronunciar su nombre, empezó a hablar de crecimiento personal, de la importancia de la independencia, de la necesidad de priorizar el trabajo, de las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Palabras, frases que, para muchos, que para la inmensa mayoría, fueron una clara alusión, una referencia velada, a su relación con Hande. Una forma elegante, sutil, de explicar, de justificar, de contextualizar el final de su romance. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem habló de la importancia de la comunicación en una relación. Subrayó, enfatizó, la necesidad de expresar abiertamente los sentimientos, de compartir las inquietudes, de aclarar las expectativas. Mencionó cómo las expectativas, a veces, pueden ser diferentes entre las personas, cómo cada uno puede tener una visión distinta del futuro, y cómo la falta de claridad, la falta de honestidad, la falta de una comunicación fluida, pueden generar malentendidos, roces y, eventualmente, el distanciamiento. Fue esta una crítica velada, sutil pero contundente, a Hande. Fue una forma, diplomática y respetuosa, de explicar por qué la relación no funcionó. De señalar las posibles fallas en la comunicación. Cada uno puede, y debe, sacar sus propias conclusiones, pero la insinuación, la sugerencia, era innegable. Otro punto crucial, otro aspecto fundamental, fue la forma en que Kerem habló de su vida profesional, de sus ambiciones, de sus proyectos. En varias ocasiones, en diferentes entrevistas, en diversas plataformas, enfatizó la importancia de su trabajo, de sus proyectos futuros, de su deseo de explorar nuevos horizontes, de asumir nuevos retos, de expandir sus horizontes. Declaró, reiteradamente, que su carrera era una prioridad, que estaba enfocado en su crecimiento profesional, en alcanzar sus metas. Para muchos, para la gran mayoría de sus seguidores, esto fue una señal inequívoca, una clara evidencia, de que las agendas apretadas, las prioridades diferentes, las ambiciones profesionales divergentes, fueron un factor importante, si no el factor determinante, en la ruptura. La incompatibilidad de agendas, el poco tiempo para compartir, para disfrutar de la relación, pudo ser un factor clave. ¿Y qué hay de Hande? Ella, por su parte, mantuvo un perfil bajo, un perfil extremadamente bajo, casi invisible. No concedió entrevistas, no hizo declaraciones explícitas, no se subió al carro del morbo, no buscó la atención mediática, no alimentó la máquina de rumores. Se limitó a seguir con su carrera, a disfrutar de su vida personal, a rodearse de amigos y familiares, a mantener una actitud discreta y digna. Su silencio, su aparente indiferencia, su falta de reacción, fue, en sí mismo, un mensaje contundente, un mensaje claro. El hecho de que Hande no hiciera ninguna declaración, que no intentara defenderse, que no buscara la atención mediática,
que no publicara textos incendiarios ni fotos que alimentaran la polémica, fue interpretado por muchos, por la gran mayoría, como una señal de madurez, de respeto por la relación que había terminado, de un deseo de dejar el pasado atrás, de cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. Fue una demostración de clase, de elegancia, de profesionalismo. Además, las pocas fotos que Ande compartía en sus redes sociales, la forma en que se mostraba, la actitud que transmitía, enviaban un mensaje claro, un mensaje sin palabras, pero igualmente efectivo: estaba bien, estaba fuerte, estaba feliz. No se la veía sufrir, no se la veía abatida, hundida en la tristeza. Al contrario, se la veía radiante, sonriente, enfocada en su trabajo, disfrutando de su vida, rodeada de seres queridos. Era una imagen de fortaleza, de resiliencia, de alguien que ha superado un desafío, que ha aprendido la lección y que está lista para seguir adelante. Su silencio fue un grito de independencia, de empoderamiento. Ahora bien, ¿qué revela este silencio roto de Kerem y este silencio callado de Ande? ¿Qué podemos deducir de todo este cúmulo de información, de estas pistas, de estas señales? Revela, en mi opinión, en mi análisis, varias cosas fundamentales, varias verdades que vale la pena analizar en profundidad. Primero, revela la complejidad, la intrincada complejidad, de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Las presiones, la atención mediática, los constantes focos encima, las agendas apretadas, los rodajes interminables, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, pueden poner a prueba, y muchas veces, destruir cualquier relación, por más sólida que parezca, por más profunda que sea. La fama, el éxito, pueden ser una espada de doble filo, un arma de destrucción masiva para el amor. Segundo, revela la importancia, la vital importancia, de la comunicación, de la honestidad y del respeto en una relación. La falta de claridad, las expectativas no cumplidas, la falta de apoyo, la falta de comprensión, pueden ser factores decisivos, factores determinantes, en el fracaso de una relación. Una relación, para que funcione, para que perdure, necesita una base sólida de comunicación, de confianza, de respeto mutuo. Tercero, revela la madurez y la profesionalidad de ambos actores. A pesar del dolor, a pesar de la decepción, a pesar del escrutinio público, supieron mantener la calma, supieron respetar la relación que habían tenido, supieron respetar al otro, y supieron seguir adelante con sus carreras, con sus vidas, con dignidad. Supieron convertir el dolor en aprendizaje, y el fracaso en fortaleza. Cuarto, revela la fascinación, la profunda fascinación, que el público siente por las relaciones de las estrellas, por los romances, por los amores y desamores de las celebridades. La curiosidad, el interés, el deseo de saber, de entender, de desentrañar los secretos de las parejas más famosas, es algo inherente a la naturaleza humana, una constante en la historia de la humanidad. La vida de las estrellas, con sus luces y sus sombras, es un reflejo de nuestra propia vida, con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. En resumen, lo que podemos deducir de todo esto, de este análisis exhaustivo, es que la relación entre Kerem y Ande, aunque muy bonita, muy esperada, muy soñada, no pudo superar las presiones, los desafíos, las expectativas, las incompatibilidades, inherentes a la vida pública y a sus diferentes prioridades profesionales. Kerem, a través de sus gestos, de sus palabras, de sus indirectas, de sus silencios, ha dejado entrever las razones, los motivos, las causas que llevaron a la ruptura. Ande, con su silencio, con su actitud, con su profesionalismo, con su madurez, ha demostrado su respeto por la relación, su respeto por Kerem, y su capacidad para seguir adelante. Ambos han salido fortalecidos, han aprendido la lección, y están listos para afrontar el futuro con mayor sabiduría y fortaleza. Este drama, este culebrón, esta historia, es imperdible no solo por la fama de sus protagonistas, sino porque nos habla de algo que todos, absolutamente todos, experimentamos en algún momento,
las relaciones amorosas, sus alegrías, sus desafíos, sus momentos de felicidad, sus momentos de dolor y, lamentablemente, sus finales. Nos habla de la complejidad de las emociones humanas, de la importancia de la comunicación, de la necesidad de respeto, y de la capacidad de superación que tenemos todos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado el drama, hemos analizado las pistas, hemos sacado nuestras propias conclusiones. Espero que este análisis en profundidad sobre el drama Kerem Ande les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en qué pensar. Sé que es un tema que apasiona, que interesa, y he intentado abordarlo de la manera más completa, más exhaustiva, sobre todo, más respetuosa posible, siempre respetando la privacidad de las personas involucradas. Quiero agradecerles, una vez más, por quedarse hasta el final, por su atención, por su cariño. Como siempre, sus comentarios son muy importantes para mí. Sus opiniones, sus reflexiones, sus análisis, enriquecen este canal, y hacen que esta comunidad sea cada vez más fuerte. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué les pareció el análisis? ¿Creen que hay algo más que no hayamos mencionado? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Ande? ¿Creen que volverán a enamorarse? ¿Creen que encontrarán la felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan. Construyamos juntos este debate. Y, por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del espectáculo, y, si aún no lo han hecho, suscribirse a mi canal. Eso me ayuda muchísimo. Me motiva a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos. Estén atentos a más vídeos, porque siempre hay historias, siempre hay chismes jugosos, siempre hay dramas y culebrones que merecen ser analizados y compartidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Un beso. Chao, chao. Y hasta la próxima. No se pierdan nada, porque el mundo del espectáculo nunca descansa.